Hola, bienvenidos al segundo video sobre el entorno de un negocio. En el video anterior revisamos las fuerzas de la industria. En este video revisaremos las fuerzas de mercado, las tendencias y las fuerzas macroeconómicas. El segundo grupo de fuerzas que afecta a nuestro negocio son las fuerzas del mercado. Estas fuerzas son los problemas del mercado, los segmentos del mercado, los costos de cambio y la capacidad de generación de ingresos. Los problemas de mercado se refieren a las necesidades y problemas más relevantes del mercado al que nos queremos dirigir. Estos problemas son generales y se puede profundizar en ellos al trabajar con el perfil del cliente. Los segmentos del mercado son los diferentes segmentos a los que podríamos dirigir nuestro producto o servicio. Es importante hacer una buena segmentación de mercado y entender cuáles son las diferencias entre cada segmento. Cuando estamos empezando un nuevo proyecto emprendedor, podemos considerar los diferentes segmentos a los que nos gustaría atender, pero es importante elegir a un segmento inicial. Los costos de cambio se refieren a los costos en los que las personas deben incurrir cuando deciden cambiar de una solución a otra. Un ejemplo sería el tener que aprender a usar un nuevo sistema operativo al cambiar de computadora, o el tener que instalar un sistema para cargar un coche al cambiar de un auto de gasolina a uno eléctrico. Si los costos de cambio son muy altos, los usuarios pueden preferir quedarse con una solución que en principio no es tan buena, pero que ya utilizan. Por último, en las fuerzas de mercado se encuentran la capacidad de generación de ingresos. Esto se refiere al potencial económico de un mercado. Normalmente aquí es donde se calcula el tamaño de mercado para saber si es un mercado atractivo al que vale la pena entrar. Para poder analizar mejor la capacidad de generación de ingresos de un mercado, debemos entender los aspectos por los cuales están dispuestos a pagar los clientes y cuánto gasta un cliente promedio para satisfacer la necesidad que nosotros queremos satisfacer. La tercera fuerza que afecta a nuestro negocio son las tendencias clave. Estas tendencias son las tecnológicas, las regulatorias, las sociales y culturales y las socioeconómicas. Las tendencias tecnológicas se refieren a las tecnologías que se empiezan a posicionar en el mercado. Debemos estar pendientes de las tendencias tecnológicas, identificando tecnologías que son cada vez más utilizadas, así como tecnologías nuevas que pueden ser interesantes para nuestros clientes. Es importante conocer las tendencias tecnológicas tanto para saber qué tecnologías podemos implementar para así llevar a una oferta más atractiva a nuestros clientes, como para prevenir que la competencia nos pueda ganar utilizando una tecnología más atractiva a la nuestra. Las tendencias regulatorias se refieren a las leyes y regulaciones que se están implementando en nuestra área de negocios. Muchas veces estas regulaciones surgen unos años después del surgimiento de una tecnología, cuando la sociedad empieza a entender mejor cómo se puede utilizar. Algunas regulaciones tienen más que ver con las tendencias sociales o culturales. En todo caso, es importante saber qué se está regulando y de qué forma puede afectar esto a nuestro negocio, para no incurrir en faltas o incluso para detectar nuevas regulaciones que nos permitirán hacer cosas más innovadoras. Las tendencias sociales y culturales tienen que ver con los comportamientos de las personas. A veces están ligados al desarrollo tecnológico, pero no siempre. Debemos entender que se está volviendo socialmente más aceptable o menos aceptable, o qué cambios está habiendo en la cultura de las personas para así ofrecer soluciones relevantes. Por ejemplo, existe la tendencia cultural a ser cada vez más conscientes de nuestro impacto sobre el medio ambiente.
por lo que como emprendedores nos conviene ofrecer soluciones amigables con este. Otro ejemplo es la tendencia de que los niños cada vez pasan menos tiempo al aire libre. Esto se debe a muchos factores, desde la tecnología hasta la inseguridad. Pero esta tendencia ofrece una gran cantidad de oportunidades de negocio, desde entretenimiento hasta educación y salud. Las últimas tendencias son las socioeconómicas. Estas incluyen aspectos como los cambios en la composición de la población por edades, dónde viven, por ejemplo en la ciudad o en el campo, o el nivel de estudios. También tiene que ver con las tendencias económicas de la localidad o el país en donde queremos crear nuestra empresa. Conocer las tendencias socioeconómicas nos puede ayudar a tomar decisiones de negocios como a qué segmento dirigirnos, entender si debemos diseñar para un público más joven o más viejo, o el impacto que podemos esperar de la economía local en un negocio como el nuestro. Por ejemplo, en un destino turístico hay temporadas altas y bajas que afectan nuestra capacidad para hacer negocio. Las últimas fuerzas que afectan a nuestro negocio son las fuerzas macroeconómicas. Estas son el mercado global, el mercado de capital, el mercado de recursos y la infraestructura. El mercado global se refiere a la macroeconomía, tanto del país donde queremos emprender como del mundo en general. No es lo mismo emprender en una economía en crecimiento que en una estancada o en crisis, aunque en todas puede haber oportunidades interesantes de negocio. El mercado de capital se refiere a dónde están las posibilidades de conseguir capital o inversión para nuestro negocio. No siempre es fácil conseguir esta inversión, por lo que hay que estar pendientes de cómo se está moviendo este mercado y en dónde están invirtiendo los inversionistas para aprovechar las oportunidades y así conseguir capital para nuestros proyectos. El mercado de recursos se refiere a los precios, tendencias y variabilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. Es importante conocer dónde podemos conseguir estos recursos, cuáles son sus precios actuales y qué los puede hacer variar para prevenir problemas en el futuro a la hora de conseguir nuestros recursos. Por último está la infraestructura. Aquí debemos identificar cuál es la infraestructura básica que debe existir para que nuestro negocio funcione y saber si ésta funciona correctamente. Si no lo hace o si no existe, debemos definir si vale la pena invertir en desarrollar nosotros mismos esta infraestructura. Un ejemplo de esto es el caso de Tesla, que se dio cuenta que no existía la infraestructura necesaria para utilizar autos eléctricos satisfactoriamente, por lo que decidió crear su propia infraestructura y así convencer a sus clientes de comprar sus automóviles. En conclusión, hemos descrito los componentes de las 4 fuerzas que afectan a un negocio. Como emprendedores, es importante que hagamos un análisis de todas estas fuerzas para entender mejor el entorno en el que estamos construyendo nuestro negocio y así tomar decisiones más acertadas.